Hola amigos, nuevamente aquí en Hablemos con Pilar de una manera distinta. Hoy estoy súper bien acompañada. Ella se llama Angélica Arévalo y es una coach profesional. Ella también es odontóloga. Bueno, la tenemos aquí porque en este país, en este momento, hay mucho auge del manejo de la mente. Ella es una conferencista que viene de los Estados Unidos y nos la robamos un momentico para que nos aclare a nosotros. El tema es la mente subconsciente, ¿cómo la manejamos? Hemos oído hablar mucho también que el poder está dentro de nosotros, que el poder de la mente, y por eso, Angélica, bienvenida. Gracias, Pilar, muy amable, súper contenta de estar aquí contigo. Bueno, y muy agradecidos nosotros. Estamos con ella porque ella nos va a hablar qué es el poder, y más el poder de la mente. Ok, perfecto. Este es un tema súper apasionante que está, como tú dices, muy en boga, pero falta mucho conocimiento acerca de él. Realmente nosotros somos muy poderosos y hablamos, a veces sujetamos nuestro poder o lo concedemos a otras cosas, a otras personas, y desconocemos que el poder realmente está dentro de nosotros. Poseemos realmente una fuente inagotable de poder que es nuestra mente, precisamente. Y específicamente la mente subconsciente. ¿Por qué la mente subconsciente? Porque allí es donde radican nuestras creencias. Y nuestras creencias son las que determinan nuestras acciones. Las que determinan o interpretamos determinan nuestras conductas en la vida. Angélica, cuando hablamos del poder de la mente subconsciente, hablamos de toda esa información a nivel subconsciente que tenemos internamente y que no somos conscientes. Así es, así es. El subconsciente, la mente subconsciente graba improntas o huellas que son grabadas en nosotros desde nuestra niñez y son grabadas, como lo dicen, como huellas que quedan plasmadas en los primeros años de nuestra infancia y que determinan los comportamientos. Totalmente, son definitivas y son demasiado importantes porque son creencias, por decirte, muy comunes, como por ejemplo cosas que nos han dicho, es que el dinero lo tienes que ganar con el sudor de tu frente. Y entonces tu subconsciente grabó eso y lo creó por mucho tiempo y por muchos años y tú no te crees merecedor de de poderte desarrollar en algo que para ti es creativo, que para ti lo disfrutas y que de esa manera el dinero llega a ti. Sino tú piensas realmente porque en tu subconsciente quedó grabado eso desde muy pequeño, que tienes que esforzarte, que tienes que luchar y que tienes que hacer una cantidad de procesos para poder adquirir el dinero, por decirte un ejemplo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que ir a la raíz de dónde fue grabado, por qué fue grabado y empezar a trabajarlo. Y si es posible, Angélica, cambiar, borrar toda esa información que tenemos desde que estábamos chiquiticos, donde la mamá, el papá, el medio ambiente estaban influenciando en nuestro cerebro, pues eso es absolutamente normal y todos tenemos unos patrones equivocados. ¿Sí se puede borrar esa información? Claro, precisamente es ahí donde está nuestro trabajo y nuestra misión de vida como coach. Y muchas más personas están en este momento, escuchamos de un despertar de conciencia y uno dice, pero ¿qué es conciencia? ¿Qué es el despertar? Precisamente es eso, hacernos conscientes de dónde están radicadas todas estas limitaciones y empezar a integrar un trabajo personal de autoconocimiento, porque cuando tenemos autoconocimiento también tenemos a trascender esto y a evolucionarlo. ¿De qué manera? Así como fueron impregnadas, digamos, estas memorias que en este caso pueden ser negativas o positivas, pero las que vamos a trabajar obviamente son las negativas y las positivas las vamos a potencializar. ¿De qué manera? Entonces, como fue grabado un engrama, un patrón, una huella negativa, de esa misma manera utilizamos ciertas herramientas, ejercicios que se crean como hábitos para poder reemplazar esas creencias negativas en pensamientos positivos, ¿no? O sea, es simplemente reemplazarlo. ¿Cómo? De manera de crear hábitos. Porque realmente la forma de nosotros crear un nuevo patrón es creando hábitos. Es la única manera que podemos desarrollar y trascender todas estas maneras, pero es muy fácil y es muy dinámico de hacerlo. Bueno, importante porque miren, ella en este momento está dando unas conferencias para unos equipos de trabajo enormes donde está tratando y está haciendo que la gente y los empleados
cambien todos esos patrones en la mente subconsciente. Como te tenemos aquí, vamos a hacer que todos ustedes también tengan esos hábitos. ¿Cómo se cambian esos hábitos? ¿Qué debemos hacer? Hagamos esto una charla muy práctica para que todos quedemos con algo en el corazón para hacer de aquí en adelante. Claro, este es un tema realmente muy extenso y que es, como yo te digo, un proceso, un trabajo, pero acá podemos hablar de ciertos tips, de cositas que podemos empezar a trabajar en nuestro diario vivir, como son, por ejemplo, el cerebro piensa alrededor de 60.000 pensamientos al día. De esos 60.000 pensamientos, cuando nos hacemos conscientes de estos pensamientos, entonces empezamos a determinar cuáles son buenos y cuáles son malos. Una forma que nosotros podemos hacer de pronto es coger un recipiente o coger como un rosario, digamos, y empezar a contar, cuando se nos venga un pensamiento negativo, empezar a contarlos al día o depositarlos en una cosita, digamos, un papelito. Se me viene un pensamiento negativo que es repetitivo y lo quiero cambiar. ¿Cuántas veces yo lo voy a mirar y al verlo tú te haces consciente? O sea, yo he pensado 33 veces en el día un pensamiento negativo, entonces tú dices, wow, o sea, ¿qué estoy pensando? En esa manera empiezas a reemplazarlo, ese se llama el reemplazo al pensamiento opuesto, instantáneo. Lo tienes negativo, escríbelo, positivo. Más adelante les puedo hablar también de la parte de visualízalo, crea una imagen positiva respecto a ese pensamiento y tu mente empieza a crearlo. Todo hábito, lo hemos dicho, las dietas, todo tienen unos días que son 21 días, porque el cerebro al tener el hábito de 21 días cambia realmente y rompe el patrón de pensamiento. Bueno, me parece pues, importante, pero yo pienso que podríamos, para ser más prácticos, pronto, podríamos coger ese pensamiento tan repetitivo que somos como conscientes. Le tengo mucho miedo a pasar la calle. Exacto. ¿Sí? O le tengo mucho miedo al examen. Entonces, ¿eso lo podemos cambiar? Sí, la única manera que tú puedes enfrentar los miedos definitivamente es afrontarlos. Tú no puedes superar un miedo si no lo afrontas. Lo tienes que afrontar. Entonces, la única manera es hacer el ejercicio. O sea, tengo miedo a cantar. ¿Cómo superas el miedo a cantar? Cantando. Tengo miedo a hablar en público. ¿Cuál es la única manera que tienes de afrontarlo? Habla en público. Es decir, es salir, es romper esos esquemas, es como desafiarte a ti mismo y creer en ese poder que tú tienes interior, porque solamente lo tienes tú. Tú eres el dueño de tu propio destino, de tus pensamientos, de lo que creas, y lo que está afuera siempre es lo que está dentro de ti. No hay nada que no esté afuera, que tú veas en los demás, las circunstancias que estén pasando, que no es lo que tú tienes dentro. Por eso es tan importante, y hago énfasis en la parte del pensamiento subconsciente, de la mente subconsciente, porque es súper poderosa. Ahí podemos llegar a muchos problemas, a muchos traumas que tenemos, que pasamos en la vida, a muchos problemas que tenemos en nuestras relaciones personales, en nuestros trabajos. Si vamos directamente al punto de dónde viene, si nos interesamos por ir a esa investigación de autoconocimiento, de dónde surgió este miedo, por qué me lo crearon, quién me lo creó, en qué momento fue exacto que pasó esto, por qué me da miedo cruzar la calle. Seguramente cuando pequeñita mi mamá, mi papá siempre me decían, ten cuidado a pasar la calle porque te pueden atropellar. Y ahí tú ya creaste como un miedo, una prevención. Entonces, si tú vas a ese momento de tu infancia y haces conciencia, simplemente esa es la mejor sanación. El momento exacto que tú haces la conciencia de qué fue el instante donde te marcó tanto ese miedo. Y ahí simplemente lo trasciendes. Bueno, yo creo que aquí lo importante es tener como muy claras esas programaciones inconscientes que tenemos, porque tampoco es que todo el día estemos sabiendo que tenemos, toca empezar a trabajar en esto. Pero bueno, entonces vamos a hacer lo de los pensamientos, vamos a escribir los pensamientos. Escribirlos. Pero no, otro consejito que sea muy práctico, que lo podamos hacer. Sí, existe el concepto de programación neurolingüística, que está muy usado y es una de nuestras herramientas para trabajar los terapeutas, los coaches, y nosotros en nuestra casa también lo podemos hacer, que es realmente, digamos, podemos escribir pensamientos positivos o digamos metas que nosotros queramos hacer o miedos que queramos superar, y los podemos escribir o los podemos grabar. Si no tenemos una persona o no tenemos el acceso a llegar a un terapeuta o a un coach, lo podemos hacer nosotros mismos también.
y podemos empezarlos a trabajar 20 minutos al despertarte antes de, o sea, apenas tú abres los ojos, lo lees o lo escuchas, y 20 minutos antes ya cuando te estás quedando dormido. ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento empiezan a hacer uso las ondas teta, que son las ondas donde el subconsciente graba. Entonces apenas estás como despertándote y en el momento que te estás quedando dormido. Eso lo vas a hacer consecutivamente por 21 días y si lo puedes seguir haciendo, pues muchísimo mejor porque vas a tener mejores resultados. Vamos a hacer este programa un poquito más práctico. Yo. Sí. Y todos ustedes tienen un miedo diferente o una conducta diferente que no es muy buena para la vida de ustedes, que los limita. En el caso mío, le he cogido mucho miedo a manejar. Sí. Yo cojo el carro y me da mucho miedo, me han dado hasta ataques de pánico, pero realmente no tengo ningún recuerdo, no me ha pasado nada. No sé qué no hay nada consciente que yo te pueda decir, mira, es que me estrellé, no me ha pasado nada. ¿Cómo trabajar esas? Muchos de ustedes tienen muchos miedos que los podemos empezar a trabajar, entonces aprovechemos a Angélica para que nos cuente cómo trabajamos esto. Bueno, yo te puedo hablar desde mi, claro, de mi testimonio porque sí, claro. Yo pasé muchísimo eso. De hecho, yo llegué a todo el camino del coach precisamente por problemas que yo sufría de ansiedad y las mismas cosas y hasta igual me daba miedo salir a las autopistas grandes, porque decía, no puedo. Pero son cosas que realmente vienen, son patrones que se han generado desde pequeños. ¿Por qué? Porque de pronto fuimos demasiado sobreprotegidos o tuvimos demasiada dependencia de las personas y entonces sentimos que de pronto son desafíos que no sabemos si los podemos lograr y a veces parecen hasta tontos, ¿no? Sí, claro. Pero realmente no porque son... sí fui muy buena conductora. Exacto. Cuando estaba más joven. Ahora el miedo me enloquece. Exacto. Entonces el momento es importante, es por lo menos yo soy consciente de que ya tengo miedo de de hacer algo. En ese momento entonces tenemos que empezar a ir a un trabajo personal, ¿no? Un trabajo de como liberar. ¿Liberar qué es? ¿Por qué? O sea, preguntarte mucho, cuestionarte de dónde, por qué pasa esto, por qué tengo este miedo y empezar a soltarlo. Entonces voy a hacerme una pequeña meta, voy a hacer un desafío de aquí a allá y me voy a dar cuenta que no pasó nada, que manejé, que estuvo en control. Entonces el autocontrol, el empoderamiento, la autoconfianza definitivamente es la que nos determina muchísimos de los miedos. Entonces saber que nosotros somos, que tenemos ese poder realmente, que podemos controlarlo, de qué manera, podemos hacer mucha meditación, podemos hacer ejercicios de respiración, podemos hacer ejercicios de yoga, que nos ayudan a controlarnos, es que simplemente es autocontrol. Entonces cuando tú empiezas, está la angustia, la cosa, voy en la carretera, entonces no, relájate, pon una música relajante, comienza a respirar y evoca imágenes positivas de que todo está bien, que todo está bajo control, que tú tienes el poder del volante en ese momento y que toda circunstancia va a estar bien. Entonces es empezar a controlar tu mente, porque si no controlas tu mente te va a controlar a ti. Bueno, importante como desprogramar todos estos pensamientos, desprogramemos todos estos miedos. Todos tenemos un miedo. No me vayan a decir ustedes que no. Todos tenemos un miedo. Y un miedo que hay que enfrentar. Entonces, igual, voy a programar mi mente para manejar. Voy a darme espacios de aquí a allá, unas metas que sean posibles. Pero también hay que quitar el miedo. Si te da mucho miedo hablar con tu jefe, pues ¿qué te puede pasar? ¿Qué puede pasar? Como enfrentarlo, mirarlo a los ojos, ver que es un ser humano igual a ti, en fin. Y si nos equivocamos, pues volvemos y lo intentamos, ¿o no? Exacto. Cuando tú empiezas a superar pequeñas metas, pequeños miedos, desde pequeñitos, entonces tú ves que superaste el primero y dices, lo logré y no pasó nada. Entonces en ese momento tu autoconfianza aumenta y te empiezas a empoderar más. Entonces empiezas a ir por el siguiente nivel, entonces vas a uno más lejos. Cuando vas a uno más lejos, entonces sigue tu confianza aumentando y te sigues empoderando. Y te vas soltando hasta cuando te das cuenta a dónde llegué. Y se cambió el patrón. De hecho, el libro que yo estoy escribiendo se llama Me atreví, lo logré. Y tú conoces parte de las cosas que yo he logrado, que me dicen, ¿y cómo llegaste? ¿Y cómo hiciste hasta allá? ¿Y cómo...? Y yo digo, bueno, me atreví, realmente hay que a veces atreverse. Cambié el patrón. Cambié el patrón. La mente subconsciente, importante, pero sabes que sí, tenemos muchas informaciones que quedaron allá
como de verdad sellos y que no son muy conscientes y que vamos a empezar a tener técnicas para ir como desbloqueando, ir borrando esas informaciones y por eso Angélica nos ha dado tantos tips. Angélica, otros tipsitos que nos pueda servir aquí rápidamente. Muy importante para poder ser conscientes y llegar como a descubrir eso es tener un poco de quietud y de silencio por momentos, porque vivimos en un mundo demasiado agitado, nos levantamos, estamos corriendo, el colegio, los niños, el trabajo, los quehaceres diarios, las actividades, el mundo en sí estamos demasiado agitados, hay demasiado ruido afuera, entonces el internet, el teléfono, mil cosas que nos mantienen ocupados, pero también nos distraen y a veces nos desconectan. Entonces hay que tomarnos un tiempo diario o un tiempo a la semana, un tiempo para nosotros mismos, o sea, hay que ser un poquito decir, tomo un tiempo para mí y ser egoístas en el buen sentido, que sentir que el egoísmo no es malo, hay que tomar un tiempo para nosotros y tener un tiempo de reposo y de quietud, porque en el silencio y en la quietud nos empoderamos, ahí es donde está el verdadero poder. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a escuchar nuestra voz interior y a reconocer qué está pasando dentro de nosotros. Es realmente importante empezar a escucharnos. Entonces, tener quietud, colocar una música relajante, escoger un espacio bello en nuestra casa o en nuestro entorno, la naturaleza, donde nos sea mucho más agradable y donde podamos conectarnos. ¿Con quién? Con ese ser Dios o quien tú creas, con esa divinidad especial que nos conecte y nos haga sentirnos, escucharnos, esa voz interior que decimos, es exactamente reconectarnos y aquietar la mente, para que empiecen a venir a nosotros esas causas de por qué está pasando esto, qué puedo hacer con esto, y realmente no hay voz más cierta que la que tenemos en nuestro corazón, o sea, hay que seguir nuestro corazón realmente ahí. Angélica, no es fácil lo que estás diciendo, sí, yo sé. No es fácil, pero es una rutina. Es una rutina. Y es una rutina que tiene muy, muy buenos resultados. Así es. Porque hoy vas a conseguir diariamente, mire, pueden ser 2, 3, 5 minutos. En principio te vas a desubicar, no sabes estar solo, no sabes cerrar los ojos, no sabemos meditar, no sabemos contactar con nuestro ser interior, mucho menos con nosotros mismos, pero hagámoslo. 5 minutos a ver qué pasa. 5 minutos en un lugar tranquilo, en silencio, sin teléfono, sin radio, sin música. 5 minutos. No te quita nada. Cuando te des cuenta se ha vuelto una rutina y lo mejor de tu día son esos 5 minutos. ¿O no, Angélica? Así es, así es. Te vas a conectar con tu ser interior. Vas a poder sanar y cambiar la información de tu mente subconsciente. Es un tema larguísimo, sí, hermoso, sí, podemos llegar realmente a ser seres maravillosos usando y conociendo que todas estas informaciones a nivel inconsciente son las que marcan muchos patrones de nuestra vida. Así es. Angélica, muchas gracias, vamos a trabajar contigo muchísimo. Así Fue es. como de verdad un abrebocas de un tema maravilloso y espero tenerte aquí muy seguido. Claro, yo encantada de poder ser un medio de comunicación y un medio de expansión a nuevos conceptos y poder ayudar a otras personas como yo también me he podido ayudar. Realmente para mí eso es bueno, eso, no olvidemos los 5 minuticos diarios, intentémoslo. Y aquí me quedo yo con Hablemos con Pilar.